Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la siguiente clase del estudio bíblico. Continuando con el estudio que estamos haciendo sobre la realidad del infierno, esta noche vamos a tocar un tema bastante importante y se trata de una pregunta. ¿Quiénes irán al infierno? ¿Quiénes irán al infierno? Interesante, ¿verdad? Pues esto lo vamos a ver a través de la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura de quiénes irán al infierno? ¿Quiénes son aquellos que irán al infierno? Satanás, también llamado el gran dragón, la serpiente antigua o diablo, los ángeles caídos o demonios, la bestia o el falso profeta, este grupo es uno de los grupos que van a ir al infierno. ¿Dónde vemos esto? Bueno, vamos a Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo 25, 41. Dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue? Para el diablo y sus ángeles. Cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra, Satanás será puesto por 1000 años en el infierno. Luego será suelto por un breve tiempo. Y será lanzado al lago de fuego, que es un infierno muchísimo peor que donde estuvo primero. Veamos lo que dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 3. Apocalipsis 20, 1 al 3. Dice la Escritura: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Pasemos al versículo 10 de Apocalipsis 20:10. Observen, Apocalipsis 20:10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿A dónde fue lanzado? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como podemos ver, acá la Escritura nos dice claramente que el diablo, los demonios, la bestia y el falso profeta, todos serán lanzados al lago de fuego y azufre, que, como dijimos, es un infierno muchísimo peor que el que se encuentra en este momento en el centro de la tierra. Judas capítulo 1, verso 6. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que Satanás sabe que le queda poco tiempo para ir al infierno. ¿Y saben qué? Por ello está furioso y lleno de ira contra Dios. Veamos cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tremendo, ¿no? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso cada día el mundo está peor. Estás más loco, estás más rebelde, más perdido en el pecado. Porque Satanás está trabajando mucho más contra el reino de Dios. Porque sabe que le queda poco tiempo. Los demonios también saben que no tienen escapatoria de ir al infierno. Y también saben que el infierno es un lugar de tormento donde no la van a pasar bien. Observen lo que dice Mateo capítulo 8, verso 28 al 29.
Mateo 8, 28 al 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta? Los demonios saben que van al infierno, que su destino es el infierno, el lugar de tormento. ¿Mm? Así que mientras tanto los demonios andan en las potestades del aire, sirviendo a Satanás. Pero ellos también les queda poco tiempo. ¿Mm? Así que ellos saben que van a ir a un lugar de tormento. Así que Satanás, los demonios, los ángeles caídos, la bestia, el falso profeta, ya saben claramente que la eternidad para ellos va a ser pasarla en el lago de fuego, en el peor infierno que puede haber. Amén. Pero, ¿quién más va a ir al infierno? Bueno, también va a ir la muerte y el Hades. Ellos también serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Apocalipsis 20, 14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte ya no va a reinar más, va a reinar la vida. Cuando esto suceda, falta poco tiempo. El Señor está pronto a venir. Ahora, ¿quién más va a ir al infierno? Bueno, todos aquellos que en el tiempo del gobierno del anticristo adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano, irán al castigo eterno en el infierno. Todos estos van a ir al castigo eterno en el infierno. Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, verso 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Saltemos ahí mismo en el libro de Apocalipsis al siguiente capítulo, el capítulo 14, verso 9 al 11. Y observen lo que dice la Escritura, Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Así que todos aquellos que en el tiempo del gobierno del anticristo adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano derecha, irán al castigo eterno en el infierno. Continuando con el estudio, ¿qué otros más irán al infierno? Todos los hombres y mujeres que de alguna forma recibieron el mensaje de salvación de Jesucristo y no creyeron con verdadera fe en el Salvador, si mueren en esta condición, irán al infierno. Vuelvo a repetir, todos los hombres y mujeres que de alguna forma recibieron el mensaje de salvación de Jesucristo y no creyeron con verdadera fe en el Salvador, es decir, no creyeron verdaderamente en Cristo, en el Hijo de Dios, si mueren en esta condición, irán al infierno. Todo aquel que ha creído verdaderamente en Jesucristo y ha nacido de nuevo,
ha entendido que era un pecador que iba camino al infierno y que la fe en el sacrificio ofrecido por medio de Cristo en la cruz del Calvario, fue una solución para librarse de la condenación eterna. El entender esto y creerlo lleva al pecador a arrepentirse de sus pecados, ya que estos pecados no solo lo separan de Dios, sino que por sus pecados Jesucristo padeció la cruel y dolorosa cruz. Observen lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso 30 al 31. Hechos 5, 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vuelvo a leer. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Veamos ahora lo que dice la Escritura en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dije antes, todo aquel que cree verdaderamente en Jesús, se arrepiente de su pecado de corazón, son salvos. Pero los que no creen de verdad no se arrepienten de sus transgresiones. Y al morir así, el aviso que da Jesús es que van a padecer, es decir, que van a ir al infierno de condenación. Veamos lo que dice Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué tremendo, ¿verdad? La salvación se obtiene simplemente por la fe en Jesucristo. Y no hay obra que el hombre pueda hacer que lo haga merecedor de tan grande salvación. Observen lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? No hay nada que el hombre pueda hacer que lo haga merecedor de la salvación. Solamente creyendo verdaderamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, creyendo en su sacrificio por sus pecados, en su muerte y en su resurrección, creyendo que Él es Dios. Porque hay algunos que dicen que creen en Jesús, pero no creen que Él es Dios. Jesucristo dijo claramente: si no creéis quién soy yo, en vuestros pecados moriréis. Así que no se trata de creer en cualquier Jesús, en el Jesús que a mí me parece o que a mi religión le parece. No, se trata por creer verdaderamente en el Jesús de la Biblia, en el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, quien también es Dios.
Vamos a Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si bien la salvación es exclusivamente por la fe en Jesucristo, vuelvo a repetir, si bien la salvación es exclusivamente por la fe en Jesucristo, todos los hombres y mujeres que no crean en Cristo, por su incredulidad, irán al infierno. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Observe lo que dice la Escritura, es tremendo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora la pregunta es, ¿por qué irán al infierno todos aquellos que no depositen verdaderamente su fe en Jesucristo? ¿Por qué? Pues irán al infierno por sus propios pecados, que aún están sobre sus lomos. La Escritura dice claramente que todo aquel que pecare morirá. No es una palabra ambigua, difícil de entender. Dice claramente que todo aquel que pecare morirá. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice, Ezequiel 18, 4. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. No solo la Escritura nos aclara que todo aquel que pecare morirá, sino que cada uno, de forma individual, responderá por sus propios pecados. Por ahí anda una enseñanza que dice que los pecados de tu padre, de tu abuelo y bisabuelo te persiguen, por lo cual tenés que pedir perdón por los pecados de ellos, para librarte. Eso es mentira del diablo. Eso no es así. Porque la Escritura dice claramente que cada uno responde por sus propios pecados. Ya lo vamos a leer. Así que no solo la Escritura nos aclara que todo aquel que pecare morirá, sino que cada uno de forma individual responderá por sus propios pecados. Bueno, habíamos leído Ezequiel 18:4. Vamos unos versículos más adelante, en el mismo capítulo de Ezequiel. Ezequiel 18, 19 al 20. Veamos estos dos últimos versículos. Observen lo que dice. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo, observen lo que dice acá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es clarita la palabra. Cada uno responde por sus propios pecados. Así que todos aquellos que no crean de verdad en Jesús, el Hijo de Dios, al morir, seguirán cargando el peso de sus propios pecados. Observen lo que dice Juan 8, 23 al 24. Juan 8, 23 al 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Acá está hablando Jesús. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. ¿Se dan cuenta? Porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Jesús está hablando claramente que Él no es de este mundo,
que Él es de arriba. ¿Por qué dice eso? Porque Él es Dios. Porque Él, si hubiese sido un hombre común como todos otros, bueno, sería también de abajo, no sería de arriba. Pero como Él es Dios, dice esto: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Así que todo aquel que muera en sus pecados, es decir, que muera sin que sus pecados hayan sido borrados por la preciosa sangre de Cristo, seguirán cargando aún los pecados que no le permitirán entrar en el reino de Dios y recibir la herencia de la vida eterna. Observen lo que dice 1 Corintios 6, 9, 10. 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Apocalipsis 21, versos 7 al 8. Apocalipsis 21, 7 al 8. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas. Vuelvo a repetir: el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, 12 al 15. Apocalipsis 22, 12 al 15. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Está hablando el Señor. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. Es por esto que la Escritura nos advierte que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos convirtamos, para que nuestros pecados sean borrados y así poder recibir los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Por último, veamos lo que dice Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esos tiempos de refrigerio? ¿Ah? Gloria a Dios. Tenemos que estar convertidos verdaderamente al Señor. Nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida. Amén. Pero solo eso sucede cuando nacemos de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo cuando creemos verdaderamente en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿Mm? Nuestro amo, nuestro jefe, nuestro soberano, nuestra máxima autoridad. Amén. Gloria a Dios. Por último, 1 Pedro 4, 17 al 11. 1 Pedro 4, 17 al 11. Con esto terminamos. Dice así la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Observen, hay muchos que están obedeciendo a un evangelio diferente.
Y acá la pregunta es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, están los que no obedecen al Evangelio y están los que obedecen a otro Evangelio diferente, no al Evangelio de Dios. Y pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos? ¿Cuál será el fin? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hemos visto en esta breve clase, hemos estudiado sobre quiénes son los que van a ir al infierno. ¿Quiénes van a ir al infierno? Va a ir Satanás, también llamado el dragón, la serpiente antigua o el diablo, los ángeles caídos o los demonios, que son lo mismo, la bestia y el falso profeta. Este es un grupo que va a ir al infierno y no tiene escapatoria. Para ellos no hay salvación. Ellos no tienen salvación. No tienen posibilidad de salvarse. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan, pero ningún demonio es salvo. Ninguno obedece a Dios. Ellos están bajo condenación. Ahora, ¿quiénes más irán al infierno? Bueno, la muerte y el Hades también serán lanzados al lago de fuego, así que ellos también van a ir al infierno. ¿Quién más? Todos aquellos que en el tiempo del gobierno del anticristo adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente o en su mano, irán al castigo eterno en el infierno. También van a ir todos los hombres y mujeres que de alguna forma recibieron el mensaje de salvación, que recibieron el mensaje de salvación de Jesucristo y no creyeron con verdadera fe en el Salvador. Y si mueren en esta condición, irán al infierno. Es más, los que ya han muerto en esta condición ya están en el infierno. Y los que mueren en esta condición también van a ir al infierno. Todo aquel que escuche este mensaje y aún respira, arrepiéntase, vuélvase a Dios, crea de verdad en el Señor, crea en su sacrificio, crea en su muerte y en la resurrección de Cristo. Crea que Jesús es Dios. Crea que Él está a la diestra del Padre y que un día vuelve por usted. Crea verdaderamente en el Señor. Si cree de verdad, usted va a nacer de nuevo. Su nombre va a ser escrito en el libro de la vida y no va a aparecer jamás. Va a ser libre de la condenación del infierno y va a ser libre de todos sus pecados. Amén. Que Dios les bendiga y los espero en la próxima clase, en la cual estaremos desarrollando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre ideas erróneas que muchos creen en cuanto al infierno. Ideas erróneas que muchos creen en cuanto al infierno. Así que los espero en la próxima clase, que va a estar muy interesante. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Amén.